Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Esta mañana hay un mensaje especial para nuestra vida. Se trata de la obediencia a Dios. Dios quiere probar nuestra obediencia y muchas veces nosotros somos desobedientes a Dios. Pero un hombre que la Biblia que es un ejemplo de obediencia, y esta mañana el pastor Rogelio Colon será el encargado de dar el mensaje de la palabra. Así es que regresamos con el mensaje, la obediencia a prueba. Amén. So think on that for a moment. En esta mañana nosotros cantamos a Dios. This morning we praise God. Alabamos y adoramos We praise and we worship con cánticos hermosos. with very beautiful songs. Y no solo porque mi esposa los canta, And that is not just because my wife sings them, porque son adoraciones a Dios. but because they are songs of praise and worship to God. Pero me pregunto cuántos de nosotros en esta mañana However, I ask myself, how many of us this morning a la verdad sentimos la emoción, truly do we feel the emotion, la pasión, the passion, la convicción conviction en el canto, in singing the song, en cómo nosotros amamos a Dios? and in how we feel and love God? Entendamos que nuestro amor hacia Dios Let's understand that our love for God se manifiesta manifests a través de nuestras acciones. through our actions. En Juan 14:15 el Señor dijo: The book of John, chapter 14, verse 15, the Lord said, si me amáis, guardad mis mandamientos. "If you love me, you will keep my commandments." Jesús dijo: si tú me amas, He said, "If you love me, entonces guarda mis mandamientos. then you will keep my commands." Y no quiero que nos equivoquemos I don't want us to be confused acerca de solamente de referirse solamente a los 10 mandamientos, that he's only referring to the 10 commandments, sino a toda boca que salió but he's referring to every word that was uttered de la boca del Señor. and came from the mouth of God. Toda palabra proclamada de parte de Jehová, Every word that was proclaimed by Jehovah, desde Génesis starting from Genesis hasta el final de Apocalipsis. all the way to the end in the book of Revelation. Todo eso es su palabra. All of that is considered the Son word of sus God. mandatos, There are his commandments, sus mandamientos para nuestras vidas. the commandments for our lives. Si nosotros amamos a Dios, If we love God, entonces la obediencia comienza en el corazón. then obedience to him begins in our heart, Comienza desde adentro begins within, y se manifiesta hacia afuera. and it is manifested in our behaviors. Si yo amo a Dios, If I love God, entonces voy a obedecerle. then I will obey him. Si yo amo a Dios, If I love God, voy a perdonar. I will forgive. Si amo a Dios, If I love God, me voy a reconciliar. I will reconcile. Si amo a Dios, If I love God, me voy a arrepentir. I will repent. Si amo a Dios, If I love God, voy a amar a los demás. I will love others. A pesar de sus In deficiencias, spite of their deficiencies, a pesar de sus in faltas spite of their faults, o cualquier deficiencia or any shortcoming en su personalidad. in who they are. Si amo a Dios, If I love God, los demás no me van a caer mal, other people won't get on my nerves porque los amo. because I love them. Porque el mismo Señor es nuestro creador. Because God is our creator. El Dios que creó a David Those who created David me creó a mí. also created myself. Y Él me creó a mí, And the God who created me te creó a ti también. created you. Por tanto, todos somos iguales delante de Dios. Therefore, we are all the same before God. Y el Señor dice: si me amas, And the Lord says, if you love me, entonces guarda mis mandamientos. then you will keep my commandments. Un cristiano que desobedece A Christian that disobeys no ama a Dios. does not love God. Es imposible It is impossible. y contrario And it is contrary a la palabra to the word y al ejemplo de Jesús and the example that was given by Jesus para nuestras vidas. for our lives. Si yo te amo, If I love you, es porque amo a Dios. it is because I love God. Si yo perdono, And if I forgive, es porque Cristo me perdonó a mí primero. it is because Jesus forgave me first. Si extiendo gracia, And he extended grace. es porque yo recibí gracia primero. And if I extend grace, because I received grace. ¿Nos entendemos en esta mañana, hermanos? Do we understand that concept? Amén.
Así que es un reflejo de lo que hay dentro del corazón. So obedience is a reflection of what's within our heart. Y en esta mañana continuaremos con el estudio de Abraham, This morning we will continue by studying the example of Abraham. conocido como el padre de la fe. He is known as the father of faith. Y aquí él recibe una orden. And here he receives a command. Pero antes de entrar, But before we get into the message, entendamos el contexto. let's understand the context. Abraham es llamado a salir de la tierra de Ur Abraham is called to leave the land of Ur a una tierra que Dios le va a mostrar. and instructed to go to a land that God will show him. Y Abraham es obediente Abraham is obedient, y sale a una tierra desconocida, and he goes off to find this land that he does not know of. confiando en el Jehová que le ha hablado. And he's trusting that God has spoken to him. Y un día Dios le habla a Abraham And one day God speaks to Abraham, y le hace una promesa. and he makes him a promise. Voy a hacer de ti I will make of you una nación grande, a great nation, y en ti serán benditas and in you they will be blessed. todas las naciones de la tierra. All of the nations of the world will be Pero blessed. había un problema. However, there was a problem. Su esposa Sara, His wife Sarah, era estéril. she was sterile. No podía dar a luz. She could not conceive, could not give birth. Así que la promesa de Dios parece una imposibilidad. So it seems that the promise of God is impossible. Pero Abraham sigue confiando. However, Abraham continues to trust. Abraham sigue esperando. Abraham continues to wait. Y quiero que piense en la promesa que Dios ha traído a tu vida. Now think about the promise that God has made to your life. ¿Qué promesa te ha hecho Dios What promise has God made to you? acerca de lo que te espera, And regarding what awaits you, acerca de lo que tiene para ti? regarding what he has in store for you. ¿Cuánto tiempo has esperado esa promesa? How long have you waited for that promise? ¿Cuántos siguen esperando esa How promesa? many of us continue to wait on that ¿O promise? cuántos hemos dicho, el Señor no lo va a hacer? Or how many of us has said, God, I don't know if you will do Ya han this. pasado 10 años, 10 years have gone han by. pasado 5 años, 5 years have gone han by. pasado 25 años 25 years have gone y by. Dios no cumple. And God doesn't fulfill the promise. Por tanto, Dios se ha olvidado de mí. Therefore, God has forgotten me. Abraham Abraham, era igual que nosotros. just like us, Le fue dado una promesa a promise was made to him, que parecía imposible, and it appeared impossible to keep. pero él seguía esperando However, he waited, y siguiendo a este Jehová. and he followed this God. Donde quiera que él lo dirigía, Wherever God would lead him, él iba. Abraham went. Cuando entra a la tierra And when he entered the land, con su sobrino Lot, and when he went with his nephew Lot, le dice a Lot, he tells Lot, esta tierra es mucha para nosotras. this land is too much for us. Escoge tú tu camino, You pick your path, donde quiera que tú vayas, and wherever you go, yo iré en la dirección contraria. I will go in the opposite Y Lot direction. levanta sus ojos So Lot picks up his sight, y mira la tierra fértil de Sodoma y Gomorra. and he sees this fertile soil that is Y él, Sodom and Gomorrah, y él sale hacia aquel lugar. and he goes towards that land. Y Abraham va hacia el desierto de Negev, And Abraham goes the opposite way in the desert, una tierra árida, and it is a land that doesn't produce much fruit. seca, It is dry, pero ahí Dios los bendice. but there God blesses him. Pero entonces pasa el tiempo Time goes by, y llega el momento and the time comes en que Dios lo visita when God visits him. y dice, para este tiempo, el año que viene, And he says, at this time in the following year, vas a tener un hijo. you will have a son. Ahora, eso es a pesar de que Abraham And this is in spite intentó ayudar a Dios en la promesa. of Abraham, that Abraham tried to help God and fulfill the promise. Sara le dijo a Agar, Sarah told Agar, acuéstate con mi sierva, she asked Abraham, go ahead and sleep with my servant, ya que yo no puedo dar a luz. because I cannot give birth. Y eso es después de la promesa de Dios, And this was after the promise had been de given by que un God, hijo llegaría. that a son would come. ¿Y Abraham qué hizo, hermanos? And what did Abraham do? Se acostó con ella. Abraham slept with her, Y dio a luz a Ismael. and he gave birth to Ishmael. Y en el capítulo antes de este, In the chapter 21, vemos nosotros un conflicto we see that there is a conflict entre Sara between Sarah y Agar. and Hagar. Y Sara le dice a Abraham, Sarah tells echa Abraham, a esta mujer de aquí. take Hagar out of here. Dios se le aparece a Abraham
Then God appears to Abraham y confirma, and he confirms. ese muchacho también será una gran nación, And he says, Ishmael will also have a great nation, pero mándalo su camino. but go ahead and send them on their way. Así que son echados de la casa de Abraham. So they are kicked out of Abraham's camp. Y después llega el hijo prometido. Then comes the promised son. Me imagino a estos dos viejitos And I imagine these two elderly people gozándose con el nacimiento de la promesa. extremely joyful that their promised son was born. Después de tanto tiempo, After so many years, después de tanta paciencia, after so much patience, después de tantas pruebas, after so many trials, Jehová cumplió. God fulfilled the Sea el promise. nombre de Dios exaltado. And his name will be exalted. Y ellos creían que todo iba a estar bien, They believed that everything would be okay. pero hay un pero. But there was a but. Y Dios habla a Abraham. But God speaks to Abraham. Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Now it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. He said, take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. Dios le dice a Abraham, God tells Abraham, quiero que me entregues a tu hijo como un sacrificio. I want you to offer up your son as sacrifice. El mismo hijo que habían esperado por tanto tiempo. This is the same son that they have waited for years. El hijo a través de quien él sería una gran nación. And this was a son whom also had the promise of having a great nation. Y Dios lo prueba. And God tests Abraham. Y Dios prueba su fe. God tests his faith. Dios prueba su obediencia. He tests his obedience. Ahora nos preguntamos por qué era necesario que Dios probara a Abraham. We ask ourselves, why was it necessary for Abraham to be tested? ¿No era suficiente para Dios que Abraham salió de su tierra, su parentela? Was it not enough for God to see that Abraham left his family and his homeland Y fue al lugar que Dios le dijo. and went to the land in which God instructed him to go? ¿No fue suficiente que él entró a la tierra árida y seca? Wasn't it enough for Abraham to go into a land that was a desert and it was dry? Pero Dios quería probar su fe. However, God wanted to test his faith. Para hacer una prueba real, To have a true test, tenía que ser algo que desafía la lógica humana. it needed to be something that challenged human logic. Algo que Abraham iba a resistir. Something that Abraham would be resistant towards. Abraham, dame tu hijo Abraham, give me your son. y ofrécemelo como un holocausto. Offer him as a sacrifice. Hermanos, Abraham tenía que ser probado. Brothers and sisters, Abraham needed to be Y tested. le voy a decir por qué. And I will tell you why. Ya dijimos una razón. We already said one reason. Abraham intentó ayudar a Dios en la promesa. Abraham had tried to help out God and fulfill the promise. Cuando se acostó con Agar y tuvo Ismael. When he slept with Hagar and they had Ishmael. Pero la otra razón por la cual tuvo que probar a Abraham The other reason that God had to test Abraham es porque dos veces Abraham mintió y dijo que Sara era su hermana. because twice Abraham lied and said that Sarah was not his wife but his sister. Así que Abraham no era suficiente, So Abraham wasn't enough. no era suficiente para Abraham It wasn't enough for Abraham confiar que Dios estaba con él. to trust that God was with him Porque él temió en Egipto because he was fearful in Egypt, y también temió a Abimelech. and he was also scared when he faced Abimelech. Tenía miedo de que su esposa fuera quitada. He was afraid that he would lose his wife. Entonces Dios tenía que hacer algo más So God had to do something more para probar su to obediencia. test his faith. Y él le dice y va directo al corazón. And he goes straight to Abraham's heart. Toma ahora tu hijo, tu único, Now take your only son y sacrifícamelo. and offer him as sacrifice. Es una cosa proclamar que nosotros confiamos en Dios It's one thing to proclaim that we obey God mientras esperamos por algo. as we wait for something.
Pero ya cuando haya llegado, when the promise has already been fulfilled, la dinámica cambia, the dynamics change. porque ya lo recibimos. Because we already received the promise. Y en habiendo recibido, And when we receive it, creemos que todo está bien, we believe that all will be fine. que ya todo se cumplió. That everything has been taken care of. Pero ahora Dios prueba a Abraham. That now God tests Abraham Dame a tu hijo, and asks for his son. al hijo a quien tú amas. This is the son which he loves. Era una prueba para ver si estaba dispuesto a obedecer la palabra. This was a test to see that if he was willing to obey God's word. Si a verdad, Abraham, tú confías en mí. If it was true that Abraham trusted God. Ahora que te di la promesa, Now that I have fulfilled the promise. ahora que te di el hijo que deseabas Now that I've given you the son which you desired. y que te prometí, And that I promised. es tiempo que me lo des de vuelta. Now it is time for you to return that child. Dame tu hijo. Give me your son. ¿Cómo reaccionaría Abraham delante de las palabras de Dios? How did Abraham react to these words? ¿Sería posible que él podría continuar Was it possible for Abraham to continue creyendo la palabra believing the word y la promesa de and Dios? promise made by God? Imagínese que Dios te dijera a ti en esta mañana, Imagine if God tells you this morning, dame a tu hija, give me your daughter, dame a tu hijo, give me your son, a lo que tú más amas, and the one that you love the most, y ofrécelo como un sacrificio. offer them as a sacrifice. Como padre, As a father, yo diría, I would say, are you sure? ¿estás seguro? ¿Estás seguro lo que me pides, Señor? Are you sure of what you're asking me, God? Porque eso es imposible para mí, Because this is impossible for me. muy imposible. It's impossible. Si sacrificaba a su hijo, If he sacrificed his child, entonces ¿cómo cumpliría Dios la promesa then how would God fulfill the other promise de que él sería una nación grande? that out of him would come a great nation? Pero veamos su reacción. But let's take a look at his response. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Genesis chapter 22 verse 3 through 5 says, So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son, and he split wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Verse 4 says, On the third day Abraham raised his eyes and saw the place from a distance. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Verse 5 says, Abraham said to his young men, Stay here with the donkey, and I and the lad will go over there, and we will worship and return to you. Se levanta de mañana He wakes up in the morning con una reacción inmediata. with an immediate response. Voy a obedecer a Dios. I will obey God. Él no preguntó por qué. He didn't ask why. Él no reclamó. He did not complain. Él no dijo, Señor, estás loco. He didn't say, God, you're crazy. ¿Qué tal tu promesa? Take away this promise. ¿Cómo seré una nación grande? How would we become a great nation? Simplemente salió a cumplir lo que le fue pedido. Simply, Abraham went out and was obedient. Así que ellos estaban en Beerseba cuando Dios pide a Isaac. So they were in a place called Beerseba when God asked for Isaac. Y salen hacia el monte Moría, And they go towards Mount Moriah. que es en Jerusalén. And this mount is located in Jerusalem. Son 3 días de viaje. So it's a 3-day trip. Si no lo sabían, Moría If you didn't know, this es el Mount lugar Moriah, donde construyeron el segundo templo. this is a place where they built a second temple. ¿Qué estaría pasando en la mente de esos dos? What was going on in the minds of Abraham and Isaac? El hijo diría, bueno, mi papi me dijo, me voy con él. Isaac probably thought, well, my father asked for this, so we'll go. Pero como padre, ¿qué habrá pensado Abraham? But as a father, what was he thinking? ¿Estaría en paz? Was Abraham at peace? ¿Estaba en aflicción? Was he in affliction? ¿Estaba enojado con Dios? Was he angry with God? ¿Estaba molesto con Dios? Was he bothered by him? ¿Estaría llorando a las escondidas Maybe he was weeping on the side por la muerte de su hijo que Dios le había dado? because he knew that his son would die. ¿O estaba diciendo,
Dios tiene un propósito. Or was Abraham thinking God has a purpose? Yo no sé qué había pasado por la mente de este hombre. I don't know what was going on in his Pero mind. enfóquese en las palabras de Abraham en el versículo 5. But let's focus on the words uttered by Abraham in verse 5. Ustedes esperen aquí con el asno. He tells the other gentleman, stay here with the donkey, Y yo voy a ir con Isaac a adorar a Dios. and I and the lad will go over there, Y nosotros vamos a regresar. and we will worship and return to Él you. no dijo voy a regresar. He didn't say, I will return. Él dijo vamos a regresar. He said, we will return. Posiblemente él no quiere decirles que voy a matar a mi hijo. Maybe he didn't want to communicate that he was going to and kill his son. Pero él dijo vamos a regresar. But he said, we will return. Y dice la palabra que el lugar estaba lejos. And the word of God said that this place was at a distance. Y habían dos cosas de las cuales Abraham estaba seguro. And there were two things that Abraham was sure of. La promesa de ser una nación grande The promise that they would become a great nation. descansaba sobre Isaac. It all rested on the shoulders of Isaac. Y él sabía que Dios deseaba sacrificar a Isaac. And he also knew that God wanted Isaac as a sacrifice. Son dos cosas contrarias. These are two contrary things. Seré nación grande a través de Isaac, He knew that one, they would become a great nation through Isaac, pero Dios lo ha demandado but God had commanded him, como un sacrificio. and he had demanded Isaac as a No sacrifice. podía reconciliar las dos cosas. You can't reconcile or join both those things. Pero había algo que le impulsaba hacia adelante. But there was something that caused him to move forward. Su fe en Dios. It was his faith in God, Su obediencia hacia Dios. his obedience to God. Y quiero que sepas que cuando Dios te bendice, And I want you to know that when God blesses cuando you, Dios te llama, when he calls you, cuando te escoge, when he chooses you, cuando te salva y te perdona, when he saves you and forgives you, Él va a poner tu fe a prueba he will test your faith para ver si a la verdad eres obediente. to see if you are truly El obedient. cristianismo no es un camino tranquilo color de rosas. Christianity isn't a road paved with roses. Es un camino que va a llegar con tribulaciones. This is a road that is paved with trials. Van a llegar con pruebas, It's paved with tests. con aflicciones, It is paved with afflictions. con enfermedades, It is paved with illness, con cosas que no esperabas. with things that you did not expect. Cuando pienso en la vida de mi hijo Christian, When I think of my son's life, mi Christian, hijo que tiene 8 años, my son, he is 8 years old. que tiene autismo, He is autistic. que no habla. He does not speak. Cuando él nació, When he was born, como todo padre yo pensé, like all fathers, I thought, le voy a enseñar a mi hijo a jugar fútbol americano. I will teach my son how to play American Le football. voy a enseñar a jugar baloncesto. Teach him how to play Le basketball. voy a enseñar a cómo ser un buen esposo, Teach him how to be a good husband, a ser un buen hijo. to be a good son. Voy a llevarlo al campo. I will take him to the playgrounds, Vamos a pasar tiempo juntos. and we will spend time together. Pero cuando llega el diagnóstico de mi hijo, However, when the diagnosis came a la edad de 18 meses, at only 18 months of age, todo lo que yo esperaba, everything that I had hoped for, todo lo que yo creía que era cierto, everything that I thought was going to be true, murió. died at the moment. Porque esa no era la realidad de ese momento. Because that wasn't the reality of the moment. Y yo oré y dije, Señor, ¿por qué? I prayed and I asked God why. Padre, yo sirvo a tu pueblo. Lord, I serve you. Yo predico tu palabra. I preach your word. Enseño tu palabra. I teach it. Amo tu pueblo. I love your people. Y así es que tú me recompensas. And this is how you repay me. Y con él se muere mi apellido. And with that, my last name dies. Pensamientos humanos. These are human thoughts. Pero algo que he aprendido en el camino Well, one thing that I've learned along the way es que Dios tiene propósito. is that God has a purpose. Dios puede hacer de lo imposible lo posible. God can make out of the impossible, make it possible. Dios puede sanar a mi hijo. He can heal my son. Dios puede levantarlo un día, He can raise him one day, hablar have him speak, y hacer un niño normal. and become a normal child. Pero yo no sé lo que Dios tiene para él. But I do not know what God has in store for Pero him. yo sé que Dios tiene su mano sobre mi hijo. But I do know is that God's hand is over my Y tiene un son, propósito para con él. and He has a purpose for A him. través de mi hijo And it is through my son he aprendido el amor de Dios. I have learned the love of He God. aprendido amor incondicional. I have learned unconditional He love. sido probado en mi paciencia. I've been tried and tested in my Probado en mi patience, amor. in my love. Probado en mi pensar. I've been tested in my thinking, Probado en mi cristianismo. in my Christianity, my faith. Y probado en mi teología. And I've been tested in my theology.
de todo lo que creemos que es normal, everything that we think is normal, o de lo que esta sociedad piensa que es or normal, what the society deems as normal, no todo concuerda con los propósitos de Dios. does not always line up with God's Y si mi purpose. hijo no habla aquí en la tierra, And if my child doesn't speak here yo on sé que earth, hablará en el cielo, I know he will speak in heaven, porque él ahí será perfecto. because there he will be made Pero perfect. mientras Dios hace el milagro, And as God makes a miracle, mientras esperamos en el milagro, while we wait for the o miracle, si no lo hace, or if he doesn't, como quiera voy a servirle, doesn't matter, I'm como going to quiera serve le voy a God. obedecer, Either way I will be como obedient. quiera voy a esperar, Either way I will be porque mi patient, Redentor vive. because my Redeemer lives. Hermanos, la adversidad no significa el fin de nuestra vida. Adversity does not signify the end of our No life. significa que Dios se ha detenido de trabajar en nuestras vidas. Does not signify that God has ceased in working in our lives. No significa que Dios ha dejado de bendecir tu And familia. it does not mean that God has stopped blessing Dios your family. tiene todo bajo control. He has everything under control. Y es la mentalidad que yo creo que tenía Abraham. This is the mindset that I believe Abraham had. Él es la promesa, Isaac is the promise. Jehová lo demanda God demands it of us, y voy a ser obediente. and I will be obedient. Yo no sé cómo lo va a hacer. I do not know how God will pull it No off. sé si él me dará otro hijo a través de If He will Sara. give me another son through Sarah. Ya lo hizo una vez. We did it. We had it once, Tal vez lo puede hacer otra vez. and God did it once. Maybe it can Pero mi happen again. confianza, But my trust, mi corazón, my heart, mi fe my faith está en Jehová. is placed on God. El mismo Señor que se me apareció un año antes de nacer The same God that appeared to me 1 year ago, y antes de que naciera Isaac, perdón. and before Isaac was born. Y dijo, para este tiempo, el año que viene, And this is the God that said, by this time the following year, van a estar con un hijo. you will have a son. Dicho y hecho. And it was said, and Y it was así done. fue. Y ahora, hermanos, imagínense. Now imagine, Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took in his hand the fire and the knife. So the two of them walked on together. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verse 7 says, Isaac spoke to Abraham his father and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham said, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. So the two of them walked on together. Así que padre e hijo So father and son, dejan los siervos they left the servants. y van caminando hacia Moría, They made their way up the mount, obedientemente. and they did it obediently. Y dice la palabra que Abraham echó la leña sobre Isaac. The word of God says that Abraham placed the wood on Isaac. La misma leña que necesitarían And this is the same wood that they would need para construir el altar del sacrificio. to create the altar for the sacrifice. Y el Señor pone las materias sobre el sacrificio. And God has him place all the materials on top of the sacrifice. Es un cuadro poderoso de obediencia, hermanos. This is a very powerful portrait of obedience, Porque miles de años después, because thousands of years afterward, había otro hombre there was another man que serviría de sacrificio, who served as a sacrifice and offering himself. que cargó sobre sí And he carried on his shoulders el madero de sacrificio. the wood that would be used for the Y su sacrifice. nombre es Jesús. And his name is Jesus. Hermanos, su hijo estaba cargando la materia de sacrificio. Isaac was carrying on his shoulders the wood for the El sacrifice. padre lo sabía, His father knew it, lo puso sobre sus hombros. and he placed it over his shoulders. Y dice, camina que vamos para el monte a hacer el sacrificio. And he said, let's go together for this sacrifice. Sin decirle, Isaac, tú eres el sacrificio. And Isaac didn't know that he was going to be the Pero sacrifice. cuando Cristo vino, But when Jesus came, él sabía he knew que el sacrificio era necesario. that the sacrifice was necessary. Cuando él oraba en Getsemaní, When he prayed in Gethsemane, y él dijo, and he said, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Father, if it's possible, have this cup pass from me. Mas no se haga mi voluntad,
But let it not be my will, sino que tu voluntad sea hecha. but let your will be done. Y lo hizo voluntariamente, And he did this on his own will, sabiendo que eso se tenía que llevar a cabo. knowing full well that this sacrifice needed to happen. Isaac le pregunta a su padre, Isaac asked his father, papi, ¿dónde está el sacrificio? he says, Dad, where's the lamb? ¿Dónde está el cordero? Where is the lamb? Y él le dice, hijo mío, Abraham says, son, Dios proveerá. God will provide. En aquellos tiempos se hacía bueno, es un tipo de los años venideros en que un sacrificio sería necesario para la expiación de pecados. And this is a portrait of what we see that happened 1,000 years afterwards, of a sacrifice that was made for redemption. Anualmente el sacerdote sacrificaba el cordero Annually, there was a sacrifice that was done by the priest. para el perdón de pecados. And this was done as an atonement for Pero sins. cuando Cristo vino, But when Christ came, fue el cordero inmolado. he was the lamb that was saved for a sacrifice. El sacrificio suficiente, He was a sacrifice that was enough. nuestro medio de salvación. He was our mode, our mean for salvation. Y lo hizo voluntariamente. And he did this out of his own will. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Verse 9 says, Then they came to the place of which God had told him, and Abraham built the altar there and arranged the wood, and bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. Aunque Abraham no entendía el propósito de Dios, Even though Abraham did not understand God's purpose, estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. he was willing to sacrifice his son. No solo escuchó lo que Dios dijo, Not only did he listen to what God had sino said, que quitó la leña de sobre Isaac, but he took the wood off his shoulders, construye el altar he creates the altar, y pone a su hijo sobre el altar takes his son and places him on top y of the lo altar, amarra and he ties him para que no pueda escaparse. so that he cannot escape. Es impresionante, This is very impressive. pero más importante es la actitud de Isaac. Most importantly, it's the attitude, the response by Isaac. Usted no se cree de que si Isaac hubiera querido, Do you not believe that if Isaac wanted to, hubiera golpeado a su viejo that he could have somehow hurt his y father descendido a la montaña? and gone down down the mountain? Él lo pudo haber hecho, He could have well done it. pero él presenta una actitud, un tipo de Cristo. But he represents a particular type of Cuando Jesus. fueron a clavar Cristo al madero, When Jesus was nailed to the cross, no tuvieron que detener a Cristo sobre el madero, they did not have to tie him down. no tuvieron que golpearlo para que se estuviera quieto. They did not have to hurt him into submission. Voluntariamente tomó sobre sí los clavos en las manos y en los pies, Out of his own will, he laid there. porque él era el sacrificio para nosotros. Because he was the sacrifice for us. Se acostó voluntariamente He laid down on his own will por ti y por mí. for you and for me. Isaac se acuesta en el altar Isaac laid down on top of the altar, y es atado. and he is bound. Hermanos, quiero que captemos esto en nuestras vidas. I want us to capture this image in our hearts. ¿Qué está pidiendo Dios? What is God asking of us? Que tú renuncies sobre el altar That you may place that on top of the altar a ser quemado, and have it ready as an offering, a ser liberado completamente en tu vida. so that you may be made completely free in your life. ¿Qué ataduras? What type of bondage, ¿Qué actitudes? what type of attitudes, Motivaciones motivations necesitan ser quemadas en esta mañana? need to be burned and sacrificed this morning? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos How many of us are willing a ser hombres y mujeres to be women and men que caminan en obediencia aún en el tiempo de la prueba? that walk in obedience even while we are being tested? Aún las pruebas que traemos sobre nuestras vidas, The trials that sometimes we have in our life, por malas decisiones and they come through bad decisions that were made, o mala compañía or through bad company that we have, o por simple rebeldía. or through rebellion. Si nosotros deseamos que Dios bendiga nuestras vidas, If we desire God's blessing, será necesario morir.
It's necessary to die. Será necesario renunciar todo egoísmo. Necessary to renounce any type of ego. Renunciar todo sueño acerca de Dios que tú creías que era cierto. To renounce any type of thought that you had about God that you thought was true. O de tu familia que tú creías que era cierto. Or any thought that you had about your family that you thought was true. Por ejemplo, lo que yo creía acerca de mi hijo Christian. For example, the thoughts that I had about my son Christian. Pero no significa This means que si Dios pide algo, that if God asks something, que no te va a bendecir. means that He will not bless you. Si nosotros disponemos nuestro corazón If we are able to have our hearts become willing y nuestra vida delante de Dios, and we're able to lay down our life before God, va a decir, Señor, aquí estoy. and then we can say, God, here I am. Haz lo que tienes que hacer. Do what you need to do. Remueve todo aquello que va en contra de tu palabra Remove everything in my life that is contrary to your word y opera en mí. and operate in Y haz el milagro have a miracle in me y transfórmame and transform y me, cámbiame, change me, sáname, heal me, sana mis relaciones heal my con mi relationships esposa, with my wife, con mi esposo, with my husband, con mis hijos, with my children, con mis hijas, with my sons and con mis daughters, padres, with my parents, contigo, Señor, with you, Lord, para que tu gloria descienda. so that your glory may descend. Nosotros oramos, Señor, envía tu gloria. We ask God to have your glory descend upon us. Queremos sentir tu hermosura, We want to feel your presence, pero no podemos perdonar. yet we cannot forgive. Dios no desciende en un lugar donde no hay perdón. God does not rest in a place where forgiveness is lacking. No descansa en un lugar de desobediencia. He cannot rest in a place where obedience is not present. No trabaja de esa manera. Doesn't work that way. Y cuando Abraham está listo And when Abraham is ready para matar a su hijo, to slay his son, entonces el ángel de Jehová le dio voz desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí. verse 12 says, y dijo, excuse me. We're going to say it in English. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Verse 12, he said, do not stretch out your hand against the lad, and do nothing to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. En el momento que iba a matar a Isaac, At the moment that Abraham was going to slay his son, o que tiene la intención de matar a Isaac, or the intention to slay him, Dios interviene God intervenes. y le dice, And he says, no le hagas nada. don't do anything. Era la evidencia de que Dios solamente estaba probando a Abraham This is evidence that God's intention was to test Abraham, para ver si lo iba a hacer. to see if he would do it. Y era necesario, It was necessary. porque Abraham no confiaba completamente en Dios. Because Abraham, till that point, was not fully trusting of God. Pero él dice, But he said, no extiendas tu mano sobre él, God says, do not stretch out your hand against your son, porque ahora sé que me temes. because now I know that you fear me. Temer a Dios significa reverenciarlo, To fear God means to reverence him, confiar en él totalmente, to trust in him completely, obedecerlo sin cuestionar. to obey God without question. Temer a Dios es amar a Dios. Fearing God is synonymous with loving God. Y amar a Dios es obedecer a Dios. And loving God is being obedient to Sin him preguntar, without sin questions, decirle, bueno, déjame pensarlo without saying, God, let me think about it, para ver si lo quiero hacer. to see if I want to do it. Otras versiones de este suceso dicen, Other scriptural versions say, porque ahora sé que me amas. because now I know that you love me. Sé que me amas. Cuando amamos a Dios, When we love God, hacemos todo lo que Él pide. we do all that he asks. Pero quiero clarificar lo que acabo de decir. But I want to clarify what I just said. No quiero que haya un malentendido. I don't want there to be a misunderstanding. Tú no obedeces a Dios You do not obey God porque tienes que hacerlo. because you have to. No obedeces la palabra You do not obey the word porque tienes que hacerlo. because you have to. Eso es legalismo. That is considered and is legalism. Eso es religión. That is religion. Pero cuando amo a una persona, But when I love someone, entonces doy lo mejor de mí. then I give the best of who I am. Le doy lo mejor
lo mejor a mi esposa. I give the best of myself to my Le doy wife. lo mejor a mis hijos. I give the best of myself to my kids Porque los amo. because I love them. Sí tengo una obligación hacia ellos. I do have an obligation towards them. Pero los amo. However, I love them. Cuando nosotros comenzamos a amar a Dios en verdad, And when we begin to love God in truth, nos es fácil obedecerle. it'll become easy to obey Him. Nos es fácil llevar a cabo la palabra. It will become easy to fulfill and carry out the word. Nos será fácil ser un verdadero adorador. It will be easy to become a true worshiper. ¿Se acuerda lo que Cristo le dijo a aquella mujer samaritana? Do you remember what Jesus said to the Samaritan woman? El día vendré en que los adoradores The day will come where the true worshipers adorarán en espíritu y en verdad, will worship in spirit and in truth, y no sobre este monte, and not over this ni mount aquel monte, or that one ni en aquella iglesia, or that church ni en aquel altar, or in that altar. sino del corazón. However, it will be birthed from the heart. Y un verdadero adorador, hermanos, And a true worshiper no se rehúsa de darle a Dios lo que Él pide de nosotros. does not refuse God's commands. Cuando Dios te pide algo, When God asks something of you, especialmente cuando es doloroso, especially when it's painful, no lo hace para traerte más dolor. He does not do it to further your pain. Él lo hace porque conoce lo mejor para tu vida y para mi vida. He does it because He knows and wants the best for our lives. Él no desea He ni doesn't- tiene pensamientos de mal para tu vida, He doesn't desire or have any negative or bad thoughts for you. sino pensamientos de bien, But these are thoughts of de good, bendición, of blessing, de crecimiento, of growth, de abundancia, of abundance, de eternidad of eternity, tras eternidad eternity and through eternity para tu vida. for your life. Así que cuando Dios le pide a Abraham, So when God asks this of Abraham, dame tu hijo, and He asked for his son, él estaba dispuesto a hacerlo. Abraham was willing to do it. No entendía por qué, He didn't understand why, pero lo que él sabía but what he did know era que Jehová se lo estaba pidiendo. is that God was asking Y this si of him. Jehová me lo pide, And if God requests entonces this, lo voy a hacer. then I will do it. Que Dios se encargue de lo demás. God will take care of the rest. Hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. The Word of God says to seek first the kingdom of God, and everything else will be added unto you. Si Dios provee para los animales en el campo, If God provides for the beasts in the fields, si los pajaritos tienen semillas para comer todos los días, if the birds have seeds and grain to feed off of, y provee para ellos, and God provides for them, ¿cuánto más Él no proveerá para ti y para mí, how much more will God provide for you and for me? que somos sus hijos, When we are His children, y por quien vertió la sangre de su Hijo por nosotros? and Jesus shed His blood for us. Y cuando hablo acerca de provisión, cuando hablo acerca de And when I provisión, speak of provision, no me refiero únicamente a la economía financiera, I'm not only referring to finances, sino me refiero a las abundancias espirituales sobre tu vida, but I'm mainly referring to spiritual blessings que son más importantes que las físicas. that are far more important than material riches and blessings. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Next slide, please. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Verse 13 says, Then Abraham raised his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in the thicket by the horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the place of his son. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham called the name of that place, the Lord will provide. And as it is said to this day, in the mount of the Lord it will be provided. Así que a causa de la obediencia de Abraham, Dios interviene. Because of Abraham's obedience, God intervenes. Y el muchacho no es sacrificado, His son is not sacrificed, pero Dios provee para sí un sustituto, and God provides a substitute, que era el carnero. and that was the lamb. Cuando Cristo muere en aquella cruz, When Jesus dies on the cross, fue tu sustituto y mi sustituto, He was our substitute, porque la condenación nos correspondía a nosotros, because we were the ones to be condemned. la muerte nos correspondía a nosotros, Death
belonged to us. Pero gracias a Dios But thankfully, que proveyó a su hijo a nosotros. God provided his son. Pero nosotros tenemos que entender que eso no es lo único. Yet we must understand that that is not the only thing that is No se required. trata de solo ser salvo It's not enough to just be saved o de manejar nuestro pecado. or for us to manage our sin. El cristianismo no es un sistema para manejar el pecado. Christianity is not a form or a vehicle to manage sin. El cristiano es obediente a Dios. Christians are obedient to God. El cristiano se convierte en un discípulo de Cristo. Christians then become a Y disciple es of God. una decisión que se toma a propósito en el corazón And it is a decision that is made with purpose within our heart. de que yo voy a seguir a Cristo. That I will follow Me Christ. voy a negar a mí I mismo will deny myself y voy a tomar mi cruz and take up my cross e ir en pos de and Él. follow him. Ahora, hermanos, en esta mañana Now this morning, tengo una pregunta. I have a question. ¿Cuántos estamos dispuestos How many of us are willing a seguir a Cristo to follow Christ? a pesar del precio? Regardless of the price we have to pay. El propósito principal en estos pasajes The purpose in these passages, no era presentar la doctrina de la expiación. it's not to present the doctrine of atonement, El propósito es ver la adoración de un siervo obediente but the purpose is to see the worship that came from an obedient man. adorando a Dios en fe We see how he worshiped God in faith, a pesar del precio. even though the price was high. Fue precisamente lo que Abraham hizo. And that is precisely what Abraham did. Y le puso por nombre a ese lugar Jehová Jireh. He then named that place Jehová Jireh. Jehovah Jireh. Jehová proveerá. God will provide. En el monte de Jehová será provisto. On the mountain of the Lord it will be provided. Solo puedo imaginarme el dolor de Abraham I can only imagine Abraham's pain ascendiendo aquella montaña, as they ascended up the mountain, sabiendo que Dios me ha pedido mi hijo, knowing that God has requested my son. pero Dios provee para sí otro sacrificio. But God will provide another form for sacrifice. Quiero que entiendas a través de esto I want you to understand que aunque el camino sea doloroso, that the road may be tough, el proceso sea difícil, the process may be difficult, lo que Dios te llama a hacer tal vez parezca imposible, and what God requests of you may seem impossible. pero cuando tú eres un siervo obediente, But when you are an obedient servant, entonces el Señor proveerá todo lo que necesitas then God will provide for your every need para cumplir el propósito en tu vida. to fulfill the purpose placed on your life. Abraham no rehusó a su propio hijo Abraham did not refuse even y his own Dios son, tampoco lo hizo. and God didn't do that as well. Y esto revela la grandeza de la fe de Abraham, This shows the greatness of Abraham's faith. pero también revela la grandeza de Isaac a través de sujetarse a su padre. It also shows the greatness of Abraham's faith, Él dijo, of bueno, Isaac's faith, excuse me. sorry. Cuando íbamos subiendo, cuando venimos de camino, yo le pregunté a mi padre, And as we were going, I asked my father, veo la leña, I see the wood, veo el cuchillo, I see the knife, veo el fuego, I see the fire, pero ¿dónde está el sacrificio? but where is the sacrifice? Pero él me dijo que el Señor iba a proveer. Isaac thought, but God told him that he would provide. Y creo que en el momento de acostarse sobre aquel altar, And I believe that in the moment that Isaac laid on top of the altar, Isaac seguía creyendo, Isaac continued to believe Jehová va a proveer un sacrificio. God will provide somehow. Eso es fe, hermanos. That's faith. Es obediencia. That is obedience. Y entendamos que la obediencia será recompensada. And understand that your faith and obedience will be rewarded. Next slide, please. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Then the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, Verse 16, and said, by myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Indeed, I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seed as the stars of heavens and as the sands which is on the seashore, and your seed shall possess the gate of their enemies.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. So Abraham returned to his young men, and they arose and went together to Beersheba, and Abraham lived in Beersheba. Abraham pasó la prueba. Abraham passed the test. Moses, Moses, a pesar de ser un gran profeta even though he was a great prophet, y de ser obediente and he was obedient, en otro monte, and on another mountain, en Sinaí, on Sinai, cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente when God appears to him in the burning bush, y le dice, ve a Faraón and he requests for him to go to y Pharaoh dile que suelte a mi pueblo. and tell him to let go of my Y people. yo estaré contigo. I will be with you. Moisés intentó hacer excusas, Moses started to make es excuses. que soy tartamudo, He said, I stutter, etc. etc. Pero lo hizo. But he did it. Pero cuando llegó el día But when the day came en que el pueblo pidió agua una vez that más, the people requested for water, la orden era, háblale a la roca the order was to speak to the rocks, y la piedra dará agua. and the stone will yield water. Pero ¿qué hizo Moisés? But what did Moses do? En su enojo, In his anger, en su luto, in his depression, le pegó a la piedra. he struck the stone. Y Dios lo sube a un lugar Later, God places him, takes him up y le dice, a mountain, aquella es la tierra prometida, and shows him the promised land. pero tú no entrarás, Yet God tells him, Moses, you will not enter that land porque fuiste desobediente. because you were disobedient. Ahora pregunto, hermanos, Now I ask, si un hombre como Moisés, a man like Moses, que hizo grandes cosas who did many great things en medio de situaciones imposibles, in the midst of impossible situations, no pudo entrar a la tierra prometida he could not enter the promised land por desobedecer a Dios, because he was disobedient. me pregunto si nosotros creemos I ask if we believe que podemos entrar al reino de los cielos that we can enter the kingdom of God si somos desobedientes. if we are disobedient. Una buena pregunta para reflexionar. It's a good question to reflect on. Las lecciones para nuestras vidas en cuanto a la verdadera adoración en estos pasajes son los siguientes. The lessons for our lives that we take from these passages are the following. Hay tres lecciones, hermanos. There are three lessons or three takeaways. Número uno, The first takeaway, tu fe obedece a la palabra completamente. your faith is obedient to God 100%. Número dos, Number two, la fe le rinde lo mejor a Dios, no rehusándole nada. faith gives the best to God, not refusing anything. Número tres, And the third takeaway, la fe espera en Dios faith waits on God para proveer todas nuestras necesidades. so that God can provide for all of our needs. Sin embargo, In spite of this, Dios no provee hasta que se lleve a cabo God will not provide until the following is taken un care of, sacrificio personal until we can provide a personal sacrifice. en nuestras vidas. Entendamos que la verdadera adoración es costosa, hermanos. Let's understand that true obedience has a high price to pay. El hecho de que estemos aquí en esta mañana The fact that we're here this morning significa que al menos signifies that to the least, estamos dispuestos a obedecer a Dios. we are willing to obey God. Estamos presentes We are present para hacer lo que Él demanda de nosotros. to do what He has requested of us. Pero requiere un sacrificio personal. However, a personal sacrifice is Requiere required. un paso de fe A step of faith is en required nuestras vidas in our lives para ser completamente obediente a Dios. so that we may be fully obedient to Him. Porque Dios se deleita en la obediencia. Because God takes pleasure in obedience. Pero la condición es que la obediencia tiene que ser completa, The thing is that our obedience needs to be complete. total. It needs to be a total obedience. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Esta mañana hablaba el pastor Rogelio Colon acerca de la obediencia y que la obediencia no es una opción, sino es un mandato de parte de Dios. Dios quiere que nosotros obedezcamos a la voz de Dios. Así es que muchas veces se hace un llamado y dice, ¿cuántos quieren obedecer a Dios? Y muchos, yo quiero obedecer a Dios. Pero dicen un dicho que del dicho al hecho hay mucho trecho, y una cosa es decir yo quiero servir a Dios y otra cosa es verdaderamente servirle.
Si Dios le pidiera a usted que hiciera algo, usted diría, yo hago lo que sea para el Señor. Si el Señor quiere mandarme a cualquier parte, yo voy a predicar. Si el Señor quiere, lo que el Señor me pida, yo le doy. Pero ¿realmente está usted seguro de que obedecerá a Dios? La obediencia, hermanos, es un acto de fe, un acto continuo, un acto de bendición para nuestras vidas, porque la obediencia nos mantiene cerca de nuestro Dios. Si Dios te dijera, mi querido amigo, hermano, como le dijo a Abraham, dame a tu hijo al que tú quieres, ¿qué harías? ¿Se lo darías? ¿Verdad que es bien difícil la obediencia? Solo se necesita tener a Dios en el corazón para poder tener esta clase de obediencia. Ahora, déjame decirte, Dios puso a prueba a este hombre de Dios porque sabía que él un día sí iba a dar a su hijo. Lo iba a atar en la cruz, él iba a morir por nosotros, y Isaac era un tipo de Cristo, y por eso esta analogía sucedió. Pero Dios en su infinita misericordia lo hace para probar también nuestras vidas. Es muy importante que entendamos ese principio de obediencia a nuestro Dios. Esta mañana en la palabra se hablaba de obediencia, y es importante que nosotros entendamos que Dios quiere que obedezcamos a nuestro Dios, que tengamos en consideración que Dios quiere tener misericordia de nosotros. Esta mañana quiero hacer una oración por tu vida, quiero orar por ti, quiero decirte que Dios te ama y que Dios quiere tu obediencia. A veces decimos la salvación no es por obras, claro que no es por obras. Dios no quiere obras de nosotros, Dios busca obediencia. Por eso dice el Salmo 1 que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es como el árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto y su hoja no cae. Cuando tú eres obediente a Dios, tú estás plantado bajo fuentes de agua viva y tu vida está siempre guardada en las manos benditas de nuestro Dios. Esta mañana quiero hacer una oración por ti, ahí en donde estás. Si tú no has obedecido a Dios y le has desobedecido y por causa de la desobediencia has pasado muchas pruebas, Dios quiere perdonarte, pero tú tienes que arrepentirte y prometerle, Señor, yo te voy a obedecer de aquí en adelante, voy a obedecer tu santa y bendita palabra. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana pido por todas esas personas, Señor, que han decidido obedecerte. Te pido que tú bendigas sus vidas, Señor, que tú los aumentes la fe, que permitas que ellos puedan ser fieles a ti, Señor, y que nunca se vayan de tu camino. Señor, gracias por tu palabra, el mensaje, Señor, que tú nos has dado esta mañana acerca, Señor, de la obediencia. Cuando tú nos pones a prueba, que siempre seamos obedientes a ti en toda prueba, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en otro programa más de Hawaii para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.